salto puede ser un poco al vacío, pero yo creo que hay ciertas conexiones. Al tratar de los temas del agua, yo creo que es fundamental, y además pensando un poco sobre las ciudades, sobre las civilizaciones, sobre el ser humano mismo, todo surge del agua, ¿no? Y las civilizaciones también surgen del agua. Yo creo que las principales civilizaciones, encima desde pues Mesopotamia, Entre Ríos, las primeras ciudades, Uruk o Ur, surgen también entre los ríos. La siguiente civilización que viene prácticamente pisando a Mesopotamia, que es en Egipto, también surge en torno a un río, o también luego ya en la India, las civilizaciones del Indo, las ciudades de Harappa o Mohenjo-Daro, también en torno al río Indo, que luego pasa al Ganges, cuando las invasiones arias bajan desde el norte. Y en el Ganges también se produce la civilización hindú. Bien, entonces el agua, las ciudades, prácticamente todas las ciudades surgen cerca del agua. Por eso nosotros hemos distinguido dos tipos de ciudades, las ciudades río y las ciudades agua, de las que luego me extenderé un poco más. También, y yo creo que es fundamental en torno a las ciudades, y uno de los temas que a nosotros nos interesa más son los límites, el límite que se traza o que se forma entre el agua y la ciudad, cómo la ciudad de alguna manera, o las ciudades modernas o actuales, o la relación también que se establece entre las ciudades históricas o que tienen las ciudades históricas y el agua era mucho más fluida, mucho más continua, y ese límite, como se ve en esta fantástica fotografía de Ramón Massats, de Tomelloso, de los años 60, esta señora, ¿no?, trazando un poco el límite entre lo privado, su casa, y la acera, ¿no? De alguna manera, ese límite para nosotros es fundamental, esa continuidad que existía antes y que entendemos que ahora ha desaparecido. Bien, como decía antes, pues la relación de las ciudades y el agua pues es básica, y además, desde estas ciudades en Nigeria que crecen sobre el agua, las ciudades Palafito o otras muchas ciudades, cualquier gran ciudad podemos pensar surge en torno al agua. Como decía, distinguimos dos tipos, las ciudades río y las ciudades mar. Las ciudades río, evidentemente Bilbao es una ciudad río, o San Sebastián, las ciudades mar son las que se sitúan frente al mar. Es difícil pensar en una gran ciudad que no tenga una relación directa o que no surja en torno a un río o que no surja en torno o enfrente del mar. Hay algunas, podemos pensar en Madrid, está el Manzanares, o Milán también tiene agua. Hay otras ciudades, digamos, de fortificación, Vitoria, o ciudades que tienen que ver, pues en Perú, etcétera, que tienen que ver con minas o en elementos en las montañas, pero básicamente las grandes ciudades europeas, orientales o desde luego en fundación en América, todas están en torno a un río o frente al mar o en una bahía o en un lago, como todas. Y, como decíamos, la relación de las ciudades antes era mucho más fluida, ¿no? Esta es una visión de Nápoles de finales del siglo XIX, y entonces aquí se aprecia como esos paseos de borde eran parte de la ciudad también, y cómo esa relación con el agua de la ciudad se extiende. Aparecen edificios sobre el agua, aparecen pantalanes, aparecen botes, aparecen muchos elementos que se sitúan y que de alguna manera crean una continuidad con el agua y la ciudad. Bien, o por ejemplo, esta imagen de Bilbao de los años del 37, ¿no? Como se ve ahí, yo recuerdo de pequeño como también el tráfico, los barcos, la actividad industrial, la actividad fluvial de la ría era constante. Ese espacio, ese vacío que supone el agua, ese espacio no pisable que supone el agua dentro de la ciudad, de alguna manera estaba ocupado. Nosotros, de alguna manera, queremos reivindicar con esta ponencia esa necesidad de recuperar esa ocupación, de alguna manera, del espacio. Hoy día, la ría en Bilbao, no sé, salvo, el concurso de saltos de Red Bull o alguna otra cosa, está prácticamente, es un vacío no usado en la ciudad, es un vacío fundamental. Y, de alguna manera, reivindicamos esa vuelta que en Rotterdam, ¿no?, que de alguna manera ocurre y se aprovecha, y en otras ciudades, en Estocolmo, o en Venecia, en otras por supuesto, tiene mucho más, pero realmente ahora la ría se ha convertido en un vacío. Ciudades ría,
o Río, como es Bilbao. Bilbao también es ciudad-mar, con su extensión hacia Labra, o Donosti, que de alguna manera es ciudad-mar, pero que también de alguna manera es ciudad-río y se construye en torno al río. Bien, es importante, como decía, esta idea del límite y lo que implica para la ciudad esa idea de límite, de lo cercado, ¿no? La ciudad siempre está relacionada con lo cercado, con lo interior. Bien, y queríamos ejemplificar un poco esta idea de continuidad o de relación con el agua con el ejemplo de Varanasi, de Benarés, porque realmente cómo se establece esa relación de las ciudades con el agua, que puede ser con el mar o con el río, siempre se hace de la misma manera. Primero se construye una muralla, se construye un dique, se construye un muro, ese muro se rellena, se deseca y se construye luego encima de la ciudad. De alguna manera se están construyendo barreras, se están construyendo límites y nosotros lo que queremos ver y de alguna manera recuperar o intentar recuperar es esa relación continua que se da en Varanasi. Bueno, Varanasi se sitúa junto a Benarés, conocida también como Benarés, se sitúa en la mitad del Ganges, el Ganges que surge desde el Himalaya y acaba en el Golfo de Bengala, y se sitúa a la mitad del recorrido de unos 2.500 kilómetros. Bien, Benarés es una ciudad asimétrica, ¿no? Es una ciudad realmente fantástica, donde toda la ciudad vuelca sobre el río, vuelca sobre el Ganges. Y, bueno, por ejemplo, en nuestras ciudades normalmente están conectadas mediante puentes, las dos orillas del río se conectan. En Benarés no hay ningún puente, aquí aparece uno, pero está al final de este arco de unos 6 kilómetros que conforma el río, el Ganges. Bien. Bien, como decía, la ciudad de alguna manera se extiende desde el oeste hacia el este y se vuelca, de alguna manera, vuelca toda la ciudad sobre el río, como la escorrentía. Hay una continuidad de la ciudad que cae hacia el Ganges y en la otra orilla, curiosamente, no está colonizada. La otra orilla es un arenal y las huertas continúan todo eso, de tal manera que, como decía, que es una ciudad asimétrica, contraria un poco a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Esa continuidad de la ciudad desde el oeste se produce por unas pequeñas callejuelas donde están ocupadas por tiendas o por las cosas que pasan, y al final acaban en la expansión sobre el río, donde aparecen, por ejemplo, estos templos, los sirtas, que son estos templos torre típicos del hinduismo. La ciudad, como decía, enfrente no tiene nada, se pierde en la bruma y desaparece en el paisaje. Y la relación se produce mediante los ghats. Los ghats es una palabra sánscrita que quiere decir escalón. De alguna manera el encuentro de la ciudad contra el río se produce mediante estos teatros construidos que son los ghats. Los ghats aparecen también aparecen en Katmandú y en muchos templos orientales aparecen estas escaleras que acaban contra el río. Hay muchos ghats, hay 84 ghats en Benarés y cada uno es diferente, digamos. Tienen algunos el nombre de quien los ha construido, otros tienen el nombre de la persona que ha pagado el hacer las escaleras, otros tienen el nombre de alguna aparición que ha habido por allí. Bien, estas son algunas imágenes de los ghats que vemos, luego veremos otras imágenes. Aquí aparecen, por ejemplo, Jaina Ghat, diferentes escalones de este tipo. Algunos se construyen templos, como en este caso hay varios templos Jain, que se construyen frente a la fachada del río y que construyen un escenario contra el río y luego, como decía, estas diferentes escaleras que penetran como dedos. Yo creo que lo fundamental o lo que nos interesa destacar de todo esto es la continuidad, ¿no? Insisto, en el límite que hemos visto antes, cómo nuestras ciudades se construyen mediante un muro que provoca que no exista contacto con el agua entre la ciudad. Hay un límite donde se mira hacia abajo, pero no se toca ni se participa del agua. En este caso, mediante los ghats, mediante estas penetraciones diferentes al agua, hay una continuidad, una continuidad de la ciudad que va cayendo sobre el agua.
Bueno, más imágenes de las plantas de los GATS. Algunos están construidos, otros no están construidos, como se ve esta zona de aquí, donde el terreno cae naturalmente sobre el río. Bien, más imágenes de todos estos. Como he dicho, hay 84 GATS que se corresponden con números cósmicos que luego comentaré. Algunas imágenes de los templos que caen directamente. La ciudad está elevada, unos 18 metros sobre el río, entonces las diferentes escaleras o los diferentes GATS van cayendo y diferentes palacios o casas van cayendo sobre. Se constituyen como una especie de escenario sobre el río. En los GATS pasa de todo, realmente pasa de todo. Son escaleras donde lo sagrado, donde lo funcional, donde lo turístico también ocurre. Hay espacios para bodas, hay espacios para, hay momentos para lavarse, para hacer abluciones más o menos religiosas, para los ritos funerarios, las cremaciones también ocurren allí. Hay bajadas, como decía, funcionales para lavarse uno mismo en el río. También hay sitios donde, donde Buda ha iniciado el primer sermón, hay árboles sagrados, lo sagrado, lo funcional, se mezcla en esta especie de descenso natural, este descenso continuo de la ciudad hacia el agua. Bueno, más imágenes de este tipo. Aquí aparecen los templos, los templos torre que he dicho. Y bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Algunas imágenes antiguas de los GATS, ¿no? De los diferentes GATS. Como he dicho, tienen más o menos propietario o mecenas, muchos de ellos. No son solo escaleras, son una especie de escenario, son lugares de estancia, están aterrazados, se ve aquí esta especie de elementos. Aparecen sombrillas, desde los grabados más antiguos aparecen esos elementos que son fundamentales de las sombrillas. El encuentro, como se ve, estas señoras que se están lavando, ahí el encuentro es natural, o sea, se puede pisar sobre el agua sin hundirse, con lo cual hay momentos en los que sí hay profundidad y en otros no hay profundidad, con lo cual esa continuidad es mucho mayor. Bien, y luego también hay un concepto que yo creo que es también muy interesante, si consigo pasar la foto. No consigo pasar esto. Bien. Hay otro concepto que es interesante y que aquí se ve bastante bien. Bueno, aquí se ve un poco estas ideas que estoy comentando, de esa caída natural, contraria, insisto, a los diques a los que nosotros tenemos. Los diques, tanto en los ríos como en los puertos, que es más, ahora en muchos puertos, se están poniendo barandillas, ¿no? Para que el contacto, para que la posible continuidad con el agua se corte más aún. Insisto, aparecen estas terrazas, aparecen estos escenarios, estos decorados frente al río. En este caso, en el fondo se ve una mezquita con sus minaretes, aparecen las sombrillas y luego aquí se intuye, y yo creo que ahora lo veremos mejor en una otra imagen del siglo XIX, cómo muchos de los GATS no estaban todavía, hoy prácticamente están todos construidos, todos no estaban construidos. Y hay un concepto que es muy bonito también, que se llama, es una palabra hindi, que es puka, ¿no? Que es, make puka. Dicen en la India, que es hacer puka, que es consolidar, que es una palabra que significa consolidar. Puka deriva de cuando las cabañas o las chozas donde vivían los hindús, poco a poco se iban consolidando, se iban haciendo puka. Entonces pasaban de ser de bambú, de ligero bambú, pasaban a ser de madera y luego acaban convirtiéndose en casas de piedra mucho más consolidadas. Los GATS, de alguna manera se dice, además se dice quién fue el que los hizo puka, el que pagó la consolidación o la cementación de las escaleras. Y es un concepto que me parece bastante interesante, el de consolidar, ¿no? Una construcción efímera, como poco a poco se deviene más consolidada. Y los GATS, en su caso, en este caso, también parte de las cremaciones, aparecen aquí algunas de las cremaciones todavía sin estar consolidado. La cremación parte, es fundamental allí el rito de las cremaciones, como sabéis, que es famoso sobre todo por eso.
cómo las cenizas caen en el río. Hay un mercado, además, bastante importante de leña para hacer las hogueras, y cómo las cenizas caen en el río, y el fluir del río, ese ritmo, digamos, de las ciudades río, diferente de las ciudades mar, donde dependen más de las olas y de las mareas. Ese fluir de las ciudades río y las cenizas se junta con la reencarnación, el ciclo de la vida del samsara hindú. Bueno, aquí hay unas otras imágenes donde se ve algunas piezas que están más o menos construidas, otras que están menos construidas, menos puca, y otras más. Y aquí aparecen también los templos estos, donde lo funcional, insisto, lo funcional, lo sagrado, la vida cotidiana, las apariciones de los dioses se juntan todo en este cosmos que son los Ghats de Benarés, y en este encuentro fluido donde todo pasa, donde la ciudad de alguna manera se habita cercana al agua, y no, digamos, ya si pensamos en la continuidad de los barcos que unen ya más el agua, ese espacio no tocable, no hollable del agua. Bien, y estas son algunas imágenes modernas donde, bueno, se junta un poco esta cochambre actual de la India, pero bueno, ocurre lo mismo. Hoy en día están ya prácticamente todos consolidados, están todos hechos puca, casi todos los Ghats, pero bueno, aparece esa relación y aparecen lo mismo que veíamos en las fotos antiguas, las sombrillas, aparecen las terrazas, los aterrazamientos, la vida en los Ghats, las terrazas estas, las torres, estas proas que aparecen aquí, los escenarios de la ciudad, como la ciudad de alguna manera también de una forma orgullosa, ¿no?, se presenta ante el río, pero deja caer en escorrentía prácticamente sobre el agua, ¿no? Y cómo esa relación con el agua de baños, de baños sagrados, de abluciones o de cómo es parte. Entonces, un poco yo creo que bueno, estamos un poco aquí otra vez paralizados. Como la idea, aquí esto es una boda, o un ritual de la boda, o parte del ritual de la boda, que se produce ahí también en torno al río, en torno al agua, en torno al fluir del agua que se produce allí. Un poco nuestra reivindicación, o nuestro, digamos, un poco interés al destacar esta flexibilidad y esta continuidad, sobre todo, de la ciudad que cae y que se une al agua, como nuestras ciudades, de alguna manera, por cuestiones funcionales, por cuestiones evidentes de la industria ha desaparecido, las crecidas, la seguridad, etcétera, etcétera, digamos, pero de alguna manera yo no sé si se está recuperando esa posible relación. Hay muchos ejemplos, tenemos por ahí, pero bueno, no los vamos a ver porque va a ser un poco largo. Hay muchos ejemplos de que hoy día se están haciendo esa continuidad, digamos, escalones o una especie de Ghats o semi-Ghats que aparecen en los ríos y en ciudades frente a los lagos, sobre todo. Bueno, esta imagen resume bastante bien lo que entiendo que son lo que entendemos que es Benarés, resume muy bien lo que es la ciudad que cae sobre el río, el Ganges, todos los nombres de los Ghats, la naturaleza intocada al otro lado. Todo, además, forma un cosmos único, yo creo que interesantísimo. Los 84 Ghats tienen que ver con los chakras, con el número de chakras multiplicados por los zodiacos, por el número de tirtas, que son los dioses del agua que habitan en el Ganges. Todo, de alguna manera, está relacionado en este mundo, en este cosmos magnífico. Incluso la peregrinación, el recorrido, el fluir, están unidos en este ejemplo fantástico y continuo que es Benarés, y que de alguna manera, insisto, un poco como reivindicamos esa especie de colonización del espacio. Esto es una fotografía de Wiggy, el fotógrafo de los años 30 y 40 de Nueva York, de Coney Island, ¿no?, de la playa de Coney Island, cómo se ocupa ese espacio intermedio entre el agua y la ciudad, ¿no? Cómo reivindicamos que de alguna manera se podría reestudiar o replantear esa continuidad con el agua. Y bueno, termino. Me están llamando, no sé si para terminar o no, pero termino. Gracias.